Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, es un placer saludarles a todos y todas nuestras amable audiencia que nos acompaña y que también, como todos los jueves, es un gusto saludar a mi compañero y amigo Carlos Rentería. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Arturo, muy buenos días. Buenas noches a todos, perdón. Gracias por el favor de su presencia. Pues sí, de manera particular, todos los programas son importantísimos y tenemos invitados importantes. Hoy en un contexto en el estudio nos acompañan nuevos públicos, nuevas audiencias que en un futuro pues habrán de hacer partícipes de la vida pública y que nuestro lenguaje trataremos de que sea el más apropiado para que nuestros pequeños que nos acompañan esta noche en el estudio pues se involucren de los temas políticos, ¿no? Y que de alguna otra forma les sembremos la semilla que en unos 20, 30 años en el público que nos acompaña salgan nuestras diputadas, nuestras senadoras, nuestras gobernadoras. Es un equipo de niñas que ojalá las pudieran ver, pero que bueno, están aquí detrás de cámaras y que están aprendiendo cómo funciona el canal de televisión y de manera particular hoy nos honran con su presencia, por eso hago la mención. Y que bueno, que el tema de hoy para toda nuestra audiencia que nos acostumbra a seguir cada jueves, pues es hacer un análisis de los principales retos del gobierno estatal y del gobierno federal, Carlos. Yo creo que una vez pasadas las elecciones en este país, en el estado de Querétaro, es importante tener como el referente de cuáles serían los principales temas que debería ocupar al gobierno del estado y cuáles son los principales temas que debería de ocupar al gobierno federal. Las elecciones dejaron un mensaje clarísimo en torno a el mandato ciudadano, en torno hacia cuál tiene que ser el camino, pero no obstante, pues yo creo que vale la pena enfocarnos también en temas que a veces el colectivo, es decir, la gente no tiene en el mapa y que son importantes porque esos temas definen los caminos y los destinos de nuestro país y de nuestro estado. Si te parece, Charlie, vamos entrándole por el tema de la parte estatal, del gobierno del estado. El escenario después de las elecciones, el escenario social y político y económico en Querétaro cambia. Después de las elecciones en Querétaro, pues bueno, es clara que para la parte política, la forma en la cual se va a organizar el recurso público que atraviesa por la legislatura, pues tendrá que dar un giro. Porque hasta la fecha, hasta el momento que se graba este programa, pues bueno, el Partido Acción Nacional, que es el partido del gobierno en turno en el estado de Querétaro, no cuenta con una mayoría y desde la legislatura habrá de tomarse decisiones importantísimas, Carlos, y que es uno de los primeros rubros que el gobernador tendrá que atender en materia política, ¿no? Y entonces es ahí donde habrán de sentarse las baterías para que salgan otros temas. Yo creo que en el ambiente queretano pululan otros temas como la seguridad, que no es ajeno al contexto nacional, pero que en ese orden de prelación, si tú lo quieres ver así, pues es importante que el gobierno del estado voltee el foco y sea cuidadoso con las decisiones que va a tomar y del impacto que tiene, ¿no? Yo veo en el radar temas que hay que cuidar en Querétaro. Uno es el político, evidentemente. Dos, la seguridad pública. Yo creo que eso es más que importante. Y desde luego también otro tema que tiene que ver con el tema de la salud, que parece ser que ya empieza también por ahí a regresar algunas cosas que no quisiéramos, pero que también hay que atender en materia de infraestructura. Desde luego no todos los temas alcanza la cobija, Carlos, pero yo creo que, si te parece, vamos desmenuzando nuestros tres rubros, algunos de los temas. Y yo entraría en la parte política, si quieres, Charlie. En la parte política, desde luego la reconfiguración de las fuerzas políticas en Querétaro. Morena arrasó en Querétaro. Si bien es cierto, en términos de gobernanza, pues los municipios con mayor concentración poblacional, es decir, donde hay más gentes, están gobernados por el PAN. O sea, estamos hablando de Corregidora, Querétaro, San Juan del Río,
esos municipios que concentran el mayor núcleo poblacional, es decir, el mayor número de queretanas y queretanos, pues sigue gobernado por el PAN. Sin embargo, territorialmente se pintó de otro color Querétaro y se pintó de guinda, es decir, Morena obtuvo espacios significativos, lo cual quiere decir que el gobernador tendrá una relación muy distinta en términos políticos, administrativos no debería de ser, pero en términos políticos sí, con presidentes municipales emanados de Morena, ¿no? En ese sentido. Y en la parte de la legislatura local, pues también parece ser que pues la fuerza política más preponderante será Morena. Entonces, vienen decisiones importantes y yo creo que el tema político, la primera parte es el tema de la legislatura, que es por donde me gustaría entrar, y que de la legislatura, Charlie, emanan temas que ahorita están hot, ¿no? O sea, son temas que están en la mesa, en el ambiente, calientitos, como el nombramiento del fiscal después de la renuncia de Echeverría. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Por dónde le entrarías, Charlie? Mira, yo voy a hacer una pequeña reflexión del tema del gobierno federal. Si hiciéramos ahorita un balance de lo que intentó Andrés Manuel cuando tomó el control de la presidencia de la República, o cualquier gobernante, si algún día llegaran y te dijeran, Arturo, tú vas a ser gobernador del estado, presidente municipal, tú tienes una ruta, tienes un lugar de donde partes y un lugar donde quieres llegar. Me parece que Andrés Manuel dijo, yo recibí un país en estas condiciones y lo quiero dejar así. Concretó lo del tema de los programas sociales y está a punto de salirle lo de las reformas a la Constitución, que fue lo que dijo desde un principio. Otras cosas se quedaron en el camino, como el tema de salud, me parece como el tema de seguridad, pero que salvo el tema de salud, los demás temas, por lo menos en su agenda, no estaban marcados como una hoja de ruta, ¿no? Volviendo al tema del Estado, ¿no? Esto que acaba de suceder mueve la ruta que llevaba el gobierno del Estado. O sea, esa sería la primera pregunta. Y la primera respuesta sería, oye, ¿y qué ruta llevaba, güey? O sea, ¿cómo pretendía el gobierno de Mauricio Curi pasar a la historia o hacia dónde llevaba el gobierno del Estado estos 6 años? ¿Cuál sería el sello de la administración? ¿Cuál sería el sello de la administración? Y después ver si estos sucesos que acaban de suceder le mueven o no esa posibilidad de llegar a donde él quería llegar o a donde quizá pensaba que ya había llegado, ¿no? ¿A dónde quería llegar? ¿Qué marcaba o qué distinguía el gobierno de Mauricio Curi? Desde el primer día dijo inversión. Bueno, nada más un detalle, ¿no? Está ardiendo el Querétaro en el tema de seguridad, llega y en su primer video en Querétaro, después de lo del tema del fiscal, pues lo primero que dice es traje tantos miles de millones de pesos de inversión a Querétaro. O sea, eso nos marca cuáles son las prioridades. Prioridad número 1, el tema de la inversión. Prioridad número 2, de acuerdo a la primera, que era el tema de la relocalización de empresas, tratar de que Querétaro fuera un nicho favorable para que se establecieran empresas que dieran empleo y que fuera empleo pues, regularmente bien pagado. El tema del transporte, me parece que también era un tema importante para él, y el tema de la movilidad, que es donde hizo la mayor inversión en la 5 de febrero, ¿no? Digamos que son los cuatro acciones que marcan el rumbo del gobierno del sí, Estado. Porque en la primera también está el tema de aquella inversión que se hizo en materia eléctrica para poder darle pues precisamente electricidad ¿no? a las empresas que se establecieran aquí en el caso del Estado. Y bueno, todo se centra en el tema de la inversión. Esto que sucedió con Morena y la pérdida del Partido Acción Nacional, porque evidentemente es una pérdida. Si tú haces una reflexión, no solamente perdieron la mayoría en el Congreso del Estado, en la legislatura del Estado, perdieron la mayoría de los municipios. No los perdieron contra Morena, pero hay 4 municipios Morena, hay 2 municipios PRI, hay 2 municipios Movimiento Ciudadano y hay 2 municipios Verde. O sea, son 10 municipios y solamente ellos se quedan con 8 en número de municipios. Efectivamente, los más poblados, que no los más importantes, están ahí. Pues me parece que ahí tienen un tema interesante que atender. ¿Esto mueve la ruta que llevaba el gobierno del Estado? Esa sería la pregunta. Probablemente no, ¿verdad? O sea, probablemente no. O sea, si tú ves estos 4 puntos, pues son 4 puntos en donde el gobierno del Estado ya tiene muy marcado qué es lo que va a hacer. Entonces, parecería ser que en el análisis que está haciendo, y déjame hacer quizá una corrección, cuando se piensa en la 4T, sale el nombre de Morena.
cuando el tema es un movimiento. Y cuando es 4T es Morena, Verde y PT. ¿Sí? Ahorita te escuchaste igual que todos los sectarios dentro del movimiento, que cuando dicen el movimiento es Morena, no, el movimiento son los 3 partidos, ¿no? Y ya lo decía Noroña ahora que estuvo en el Teatro de la República, ¿no? Todos los que intervinieron previos en un foro que se anunció como un foro de la reforma judicial, terminó siendo un foro del agua, decía, oye, no seamos sectarios. Y les hacía el llamado al movimiento, ¿no? Si cuando se refieren al movimiento, refiéranse a los 3 partidos, ¿no? Porque todos los oradores dijeron el movimiento y es Morena, el movimiento Morena, movimiento Morena. Entonces, pero lo cierto es que la gente de a pie asocia a Morena con movimiento, con ¿no? el movimiento. O sea, y como al PT y a Verde como partidos satélites. Cuando el lenguaje importa, ¿no? Porque pues en ese auditorio había petistas y había verde ecologistas, ¿no? Entiendo. Y entonces cuando dicen, bueno, pues el movimiento es un solo partido, pues empezamos un movimiento con una exclusión y un sectarismo, ¿no? Pero bueno, fuera de ese contexto, me parece que ese es el primer análisis que se tiene que hacer. En el tema de seguridad, lo primero que se vino a la mente cuando gana este movimiento, los 14, 15 diputados, dependiendo cómo terminen los recursos de impugnación, que recuerda que todavía hay algunos distritos que están impugnados y algunas plurinominales que pueden cambiar, ¿no? Cambiar de adscripción. Lo primero que dicen, bueno, es que en Querétaro y en la política mexicana estamos muy dados a la personalización de los cargos. Cuando dicen es el fiscal del Estado. Cuando el poder de la legislatura va más allá, ¿por qué no hablamos de la Fiscalía General del Estado? Oye, ¿quién va a nombrar al fiscal? Cuando en el movimiento 4T, si está chido e interesante, ¿quién vaya a ser el fiscal? ¿Sí? Pero no se ha mencionado algo muy importante, que es, ¿por qué no nos metemos de fondo al tema de la procuración de justicia? Que es diferente. Si tú ves hoy, por ejemplo, la ley orgánica, te voy a poner solamente un dato, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, ¿a quién le rinde cuentas el fiscal? Debería ser a la legislatura, de los ciudadanos, ¿no? Debería de ser a la legislatura. Pero la legislatura solamente dice que le rinde un informe. Que es diferente rendirle un informe a rendir cuentas. ¿Sí? ¿A quién le rinde cuentas el fiscal? A un organismo que le llaman un consejo, que adivina por quién está formado. Y ahorita que lo escuchen los ciudadanos, pues finalmente les va a dar risa, ¿no? Pues está formado por el gobernador del Estado, por los funcionarios del Estado, por ciudadanos nombrados por el fiscal y por funcionarios de la Fiscalía. ¿Cómo se llama esa figura? Es un consejo, que le tratan de hacerlo como un consejo ciudadano. No está arriba del fiscal, pero sí es un consejo que le autoriza y le revisa parte de los números antes de presentar su presupuesto, y sobre todo maneja una palabra muy interesante que se llama evaluación. Y entonces me parece que el mandato de la ciudadanía sobre los diputados 4T va más allá de la persona que encabeza el tema de la fiscalía. Me parece que va sobre el tema de la procuración de justicia. Y no, se está hablando de eso, ¿no? Entonces, ¿no sería importante que la 4T se desgarrara? Porque la verdad es que la 4T en Querétaro, o sea, los integrantes de este movimiento político se han desgarrado las venas diciendo que el gobernador quiere imponer a su fiscal carnal, cuando entonces entiendo que eso no debería ser lo importante, sino lo importante es cómo está haciendo la función la fiscalía, la procuración de justicia. Más bien, tratar entonces de usar la fuerza política que tiene este movimiento para modificar facultades y funciones de la fiscalía y obligaciones, ¿no? A ver, mira, en términos de negociación tienes que escoger tus guerras, ¿sí? Antes de que la fiscalía fuera un organismo autónomo, no debemos dejar de pensar que es una función ejecutiva del Estado, Arturo. ¿Recuerda cuánto se llamaba Procuraduría General de Justicia del Estado? Sí, dependía del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, porque no deja de ser una función ejecutiva. Después, bajo valoraciones que podemos tomar en otro programa, se decidió que fuera la figura como una figura autónoma. Autónoma en su funcionamiento, autónoma en el manejo de sus recursos, autónoma en el manejo de sus decisiones, lo que se conoce como autonomía también técnica y de gestión. Yo digo cuándo, yo digo qué, yo digo cómo, ¿sí? Pero pues no soberana, porque no hace su ley que le da vida. Me parece que así funciona la fiscalía. Y dijeron, vamos a darle un fiscal de 9 años para que sea transeccional. Esta figura de transeccional que procura
para los ciudadanos que nos están escuchando, decir, bueno, pues que exista un fiscal que no haya nombrado un gobernador. Pero pues, ¿qué sucedió? Aquí hubo una transición PAN y después PAN. Entonces, ¿en qué se convirtió? Pues que en esos 9 años no se cumplió el objetivo de que fuera transeccional, porque finalmente siguió gobernando el mismo grupo gobernante. ¿Sí? Esto está preparado para un tema de alternativa. Entonces, yo que decía cuando escoge tus guerras, ¿no? Todo el sistema jurídico está hecho para que el nombramiento del fiscal siga siendo una facultad compartida entre el Poder Legislativo, que puede sancionar uno de 3 que tú pongas sobre la mesa. Uno de 3, porque tú eres el gobernador, entonces tú pones sobre la mesa 3 propuestas. Y la legislatura dice, pues a mí me parece que puedes A, B o C. Tú como gobernador, pues te es indiferente cuál de los 3, ¿no? Si tú como legislatura, dice la ley, no te pones de acuerdo, pues el gobernador determina cuáles son de los 3. Y así está constituido a nivel federal y así está constituido a nivel estatal. Entonces, esa guerra difícilmente se va a ganar. Pero ¿qué sí puedes ganar desde la legislatura? La generación de los mecanismos de control sobre el tema de la fiscalía, que permitan que el fiscal que tenga ahora el ejecutivo, porque finalmente él termina nombrándolo con una situación extraña de que pasa por la legislatura, pero finalmente es una función ejecutiva, tenga controles del legislativo. Y es de lo que nadie está hablando. Pues yo creo que esta reflexión, Carlos, me parece una reflexión mucho más razonable y una visión de una persona que tiene clara cuál es la función del Estado, ¿no? Y no esta otra visión de, ay, ¿quién impone al fiscal, el fiscal carnal y estas cosas? Que a final de cuentas es una narrativa que deja en la mesa el hecho de que les preocupa el espacio, que les ocupa que no sea un fiscal. Las personas y que no sea un fiscal carnal del gobernador, pero que sí fuera fiscal carnal de otras personas. Entonces, creo que este argumento me parece mucho más lúcido y me parece mucho más relevante para el impacto social que puede tener la fiscalía, ¿no? A ver, en el sistema político mexicano está diseñado para que sea un fiscal carnal. Eso es lo que trato de decir. Y esa es la regla fundamental, güey. Ahora, ¿cuál es la otra función? Generar los contrapesos, güey, dentro de la norma, para que ese fiscal que ya sabes que va a tener un sello, porque de que lo va a tener porque viene de allá en una terna, güey. Entonces, una vez que sea nombrado por una persona, pase al control de la otra. Como está hoy la ley, es que no sale del control de la persona que lo nombró. Entonces, el acuerdo político está muy sencillo. Oye, yo te respeto, lo que el sistema político te da es... Tu facultad para nombrar quién. Para nombrar quién, pero me parece que lo que sí se tiene que corregir desde el Poder Legislativo son los instrumentos del control sobre la Fiscalía. Es decir, sus facultades, sus alcances y sus obligaciones. ¿Y a quién le rinde cuentas? ¿Sí? ¿Y dónde están los indicadores de desempeño que debe tener el nuevo fiscal para que dentro de un año que se presente a la legislatura no haga la vacilada que han estado haciendo los últimos años, que le presentan 3 diapositivas o 4 diapositivas en PowerPoint diciéndole, ¿hice esto? Pues no, ¿verdad? O sea, no puede ser así la Procuración de Justicia. Y yo creo que es relevante esta reflexión que comparte Carlos, porque seguramente usted, que nos está viendo a través de la televisión, se preocupará y se ocupará de decir, bueno, los grados de impunidad que hay en este país, ¿cuánta gente denuncia algún delito? Y la primera instancia que usted tiene para denunciar algún delito, sobre todo en el ámbito local, es decir, que son del fuero estatal o local, como le llaman los abogados, pues es la fiscalía, ¿no? Los delitos penales, pues es la fiscalía. Y entonces, ¿cómo son esos mecanismos en los cuales yo me siento con la certeza de ir a denunciar algún delito? Entonces, yo creo que toma relevancia este argumento. Es donde hay que entrarle a las facultades, obligaciones, responsabilidades y alcances. Es decir, en cómo hace su trabajo el fiscal y la fiscalía y cómo esta institución nos permite a nosotros, como decíamos, sentirnos seguros y sí ir a denunciar, porque de repente la gente no denuncia los delitos. ¿Por qué? Porque no se siente con la seguridad de que van a tener algún resultado. Es más, te da miedo a veces denunciar algún delito por la represalia, es decir, la secrecía, de muchas cosas que a veces se filtran y cosas así, y que no tienes tú la certeza de que vas a tener una respuesta eficaz. Te voy a compartir, a lo mejor nos tenemos un poquito en el tema del programa, pero este sistema que hace a las fiscalías autónomas
pues por lo menos tiene 8 años, porque el señor que está hoy, o que ya renunció, estaba 5 meses o 9 meses de cumplir sus 9 años. Y hoy no hay una sola evaluación del impacto que ha tenido esta nueva forma de procuración de justicia en la ciudadanía. Agarraron de cotorreo, de vacilada, cuando el presidente de la República dijo, oye, están cuestionando el tema de la reforma judicial. Y el presidente de la República dijo, hagamos una encuesta. Sí, dijo, hagamos una encuesta. Y todo el mundo dijo, no, ¿cómo en una encuesta se va a medir el desempeño del Poder Judicial? Pues sí, la verdad es que Pues sí sí. se miden, pues Pues sí los se mide, ciudadanos no son los que sufren las consecuencias de un buen o mal trabajo del Poder Judicial. En términos de evaluación de política pública, hay varios tipos de evaluaciones, pero la evaluación más pesada, Arturo, se llama evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto, en la mayoría de los programas, no se puede hacer antes de 3 años que tenga el programa social o la acción de gobierno que tú intentas evaluar. Y la pregunta fundamental en una evaluación de impacto de una política pública es preguntarle al usuario final, oye, ¿qué te pareció, güey? Una cosa tan sencilla como esa? ¿Cómo evalúas tú este servicio? Y si sale reprobado el servicio, pues tú podrás decir misa como funcionario público, pero el usuario final no lo percibe Como eficaz. como eficaz. Entonces, cuando yo reconocí los resultados del Poder Judicial, dije, bueno, pues 2 días o 3 días después empezaron a sacar en redes sociales y empezar a vender los datos. Los datos y empezar a decir, creo que hemos conseguido esto y tus derechos y tantas reformas y bla, 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 bla. Ah, tarde, señores. Bueno, hoy yo no tengo un dato de la Fiscalía General del Estado. ¿Sí? Hoy, ¿qué me hubiera gustado ver? ¿No? ¿Qué me hubiera gustado ver? Una 4T mandando a hacer una encuesta, señores. ¿Sí? Oiga, pues júntense los 3 partidos, hagan una vaquita. Pero ¿sí? ayer vimos más bien un acto político con una rueda de prensa de Noroña acá. Hagan una vaquita. Y pregúntenle a la gente si está o no de acuerdo, güey, Con el trabajo de la Fiscalía. Eso está muy sencillo, ¿no? Si hay algún investigador de la universidad, si hay algún estudiante animoso del doctorado, de esos que no les guste hacer tesis que se queden del conocimiento sobre el conocimiento, sería muy interesante que nos ayudaran a los ciudadanos queretanos, los investigadores y los estudiantes, sobre todo del doctorado, que nos pudieran decir, oigan, ¿podríamos tener una tesis que nos diga si el sistema de procuración de justicia de Querétaro funciona o no funciona? Eso sería bien interesante porque ya tiene 8 años aplicándose. ¿Sí? Más allá de las investigaciones que se pudiera hacer, me parece que sería una aportación bastante interesante de la propia Universidad Autónoma de Querétaro como, constituida como evaluadora de este tipo de políticas públicas. Entonces, me parece que ahí diría, bueno, pues entonces hay que fortalecer los instrumentos de control y hay que meterse a la ley orgánica de la Fiscalía General, más allá de la persona que lo va a encabezar. Porque te voy a poner el otro caso. Imagínate que la 4T gana y ellos ponen un fiscal de ellos. ¿Con esta misma ley? Van a tener los mismos resultados. Van a tener los mismos resultados. ¿Sí? Ahora nada más cambia el origen político del fiscal. De la persona, pero si no le ponen los instrumentos de control y de rendición de cuentas, pues el asunto se va a volver a pervertir, ¿no? Entonces, me parece que hay cosas más interesantes que las personas. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción, sí tenía un origen eminentemente legislativo. ¿Sí? Ahí sí es diferente, y te voy a decir por qué. Porque cuando he emitido la opinión sobre el fiscal general, que digo es una función ejecutiva, en el caso del fiscal anticorrupción, sí tiene una función de perseguir funcionarios públicos. Entonces, me parece que ahí sí no debería de tener un componente del Poder Ejecutivo, que es diferente. Sí, porque ahí sí ya no tiene tanto compromiso político. Ahí ya se podría acercar mucho al tema del conflicto de interés. O sea, yo propongo a quien me va a fiscalizar, a que me va a procesar en el caso de que yo cometa un caso de corrupción. Por eso la Fiscalía Anticorrupción, cuando se nombra hace 4 años y medio, tenía solamente un componente legislativo, Arturo, y un componente ciudadano que se lo quita esta reforma. Sí, se acaba de aprobar, ¿no? Sí. Y ya ahora el fiscal anticorrupción lo nombra ¿a quién? ¿El gobernador? ¿La legislatura? Sigue el mismo proceso que el fiscal general. Pero el fiscal general tenía un razonamiento de por qué tendría que ser así. Pero el fiscal anticorrupción tendría que ser, como lo era, un procedimiento legislativo y un procedimiento ciudadano. Es decir, en Querétaro, en temas de mecanismos de anticorrupción,
vamos para atrás, Ajá. porque esta reforma lo que hizo fue acotar más el mecanismo de nombramiento, donde ahora va a seguir el mismo curso que del fiscal general, es decir, es una propuesta del gobernador y esta propuesta la valida la legislatura de 3 que mande, ¿no? De una terna. Así es. Y antes funcionaba de otra forma. Funcionaba que la legislatura, en un proceso eminentemente legislativo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, que es un procedimiento eminentemente legislativo como el de la entidad superior de fiscalización, quiere decir que no hay injerencia del Ejecutivo. Entonces, en este procedimiento legislativo, la legislatura convocaba a la ciudadanía y les decía, a ver, todos aquellos que crean que cumplen con estos requisitos que establece la ley, que quieran ser fiscales anticorrupción, vengan e inscríbanse. Y la legislatura... La legislatura hacía un proceso de selección y determinaba quién es el fiscal y el gobernador no intervenía. Y tenía su razón de ser. ¿Por qué? Porque es este fiscal, en lo particular, el que va a perseguir los actos de corrupción que se dan en el servicio público. Entonces no podría tener intervención de servidores públicos, salvo de representantes populares como son los diputados. Entonces me parece que ahora sí dimos un paso, tú lo describiste muy bien, un paso atrás en materia de combate a la corrupción, porque ahora, pues evidentemente, si esta reforma se aprueba como todo el mundo espera que se apruebe, pues ahora va a tener un componente del Poder Legislativo que no debería tener. ¿No se ha aprobado entonces? No se ha aprobado porque recuerda que como es una reforma constitucional, la tiene que aprobar el constituyente permanente del Estado, que es las 2/3 partes de la legislatura, que ya lo aprobaron, inclusive con votos de Morena. ¿Sí? Ahí sí no son votos del movimiento, sino que son votos de Morena. Y se va a la mayoría de los ayuntamientos, Arturo. O sea, pero va a pasar, ¿no? Por lo menos 9, pues tienen que votar en sus ayuntamientos, que así es, y regresar al Poder Ejecutivo, que ya no le puede hacer observaciones y la tiene que publicar, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hubo un pequeño retraso, ¿no? Sí, estamos hablando de los principales retos que se reconfiguran después de las elecciones para los gobiernos estatal y federal, no sé si nos de lo federal, pero en lo estatal estamos en un primer análisis en el tema de la parte política y de manera particular los temas que atraviesan y que recorren los pasillos de la legislatura. Hemos abordado el tema del fiscal general, que no es otra cosa que esta institución en la que usted puede ir a acudir a denunciar algún delito, y también hemos ahorita empezado a abordar el tema de refilón del fiscal anticorrupción, que la Fiscalía el fiscal anticorrupción tiene como propósito que si algún funcionario comete algún acto de corrupción, él desahoga el procedimiento para perseguirlo, ¿no? Es decir, si usted se entera que algún funcionario está ejecutando mal algún recurso o algún tema, está la Fiscalía Anticorrupción, que son 2 instancias distintas. Y por lo que nos explicaba ahorita nuestro compañero Carlos, pues bueno, en temas de combate a la corrupción, en Querétaro dimos un paso hacia atrás, que no tarda ya en ser pública esta reforma, que ya pasó por la legislatura y que el procedimiento legislativo pues obliga a que pase por los municipios, cosa que va a pasar y que entonces será publicada, y entonces pues bueno, ahora la forma en la cual se habrá de elegir al fiscal anticorrupción pues sería a través de una propuesta que envíe el titular del Ejecutivo y que valide la legislatura. Entonces, esa es la primera parte, Carlos, y yo creo que es muy ilustrativa para entender que pues esto también son resultados de las elecciones, ¿no? Es un resultado de una reconfiguración del poder político al interior de la legislatura, y que, pues bueno, en la legislatura anterior pues estaba más cómodo el Poder Ejecutivo con una mayoría de su partido, y que de alguna otra forma las elecciones da como resultados. Entonces, pues es, digamos, lo que le han llamado un albazo legislativo, pudiera ser, estar tomando estas decisiones previo a la entrada de la nueva legislatura con los nuevos diputados, y que bueno, pues creo que es una cuestión de carácter político, que desde la lógica del poder es una decisión acertada, desde la lógica de los ciudadanos yo creo que no tanto, porque se están tomando a lo mejor decisiones muy apresuradas, sin cabildeo político, con muy malas señales. Yo creo que si entran en el fondo del impacto que puede tener, incluso para el gobierno emanado del Partido de Acción Nacional, que le puede repercutir electoralmente en las próximas elecciones, ¿no? Cuando en tiempos electorales pues ya le restregan en la cara los errores. Entonces yo creo que por ahí va esta primera parte. Le vamos a dar espacio a nuestra pausa y regresamos en un momento con todas y todos ustedes. Regresamos.
Buenas noches, regresamos con ustedes. Les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, estábamos analizando en una primera etapa el tema político en el estado de Querétaro, en nuestro querido país México, y que de alguna otra forma pues veíamos estas primeras acciones del titular del Ejecutivo que en mi juicio pudieran ser acciones siguiendo una lógica del poder, pero que seguramente habrá de tener sus costos en materia política. Pero bueno, quisiera entrar en la otra parte, Carlos, porque sí le va a haber un costo para Acción Nacional, pero también tiene un costo para la 4T. De verdad, yo creo que la estrategia por la cual hacen ruido respecto de este tema no me parece la más propia, Charlie. Yo creo que no han entendido lo que es la función del Estado y que la 4T, y ahí sí meto a los tres partidos, porque yo vi una rueda de prensa donde estaban integrantes de los tres partidos y yo, por ejemplo, veo a un diputado electo emanado, creo, de Morena, que se presume pudiera ser el coordinador de la fracción, hablando de quitar los torniquetes en la legislatura. O sea, digo, popularmente puede ser un mensaje para que el pueblo entre a la legislatura, pero en realidad cuando debería estar ocupado de cosas de fondo, como esto del fiscal, y que esta rueda de prensa pareciera ser que nada más fue un tema personalísimo, cuando lo que hay detrás es precisamente eso, la función sustantiva de la Fiscalía. Y yo creo que era más redituable políticamente, pues esto que acabas de decir, ¿no? O sea, hacer una encuesta y con esa encuesta ver y no estarse peleando en la rebatinga por quién impone al fiscal. Porque en realidad, pues, creo yo que muchos integrantes de la 4T, y para que se los pases tú que andas en esos andares, pues no han entendido cuál es la lógica del poder. Hay que despersonalizar el poder. El poder, si se usa desde un ámbito meramente personal, a la larga es dañino, ¿no? Y a la larga le perjudica a su movimiento. Yo creo que no puedes decir, yo me acuerdo mucho, fíjate, que decía Carlos Marx, viejo teórico, perdón, soy profesor, pero decía, ¿no? Que a lo mejor es un error, que de alguna otra forma quitar a la burguesía, es decir, a la élite del poder político, porque en el momento que llegamos a ese poder, los que no somos de esa élite, nos volvemos como ellos. Y eso parece ser que les está pasando a muchos, no todos, porque no voy a generalizar, hay sus salvedades y en la 4T también hay gente muy valiosa y que creo que sí entienden lo que es la izquierda, pero hay otros que lo toman como una aberración personal, y que pues, se vuelven como los que tanto criticaron. Y que creo que eso no es el fin. El fin, yo creo, de llegar a los espacios públicos, al poder público, es un fin colectivo. Esa sí es una izquierda, no la izquierda que ruge con las tripas, no. La izquierda que toma acciones en política pública en beneficio de la sociedad. Y yo esa rueda de prensa que vi en este tema del fiscal, yo digo, híjole, ¿será el camino? Yo creo que ese es un tema, pero bueno, yo creo que seguramente pues hay mejores asesores políticos ahí en ese movimiento y tendrán más medido el impacto. A lo mejor piensan que moviendo más las emociones les van a llegar más a los electores, pero yo de fondo a veces creo que les falta hacer un análisis mucho más profundo. No sé cómo lo veas tú, Carlos. Si te parece, entrémosle a los otros temas en el Estado. No, seguro no nos va a dar el tiempo para lo federal. Pero en lo local, ya hablamos en la parte política. ¿Cuál va a ser la relación? ¿Tú qué ves de la nueva relación con la legislatura, con el Poder Judicial? Seguramente el Poder Judicial en Querétaro va a atravesar, ya ves que hablamos que va a atravesar también, le va a tocar atravesar el tema de la reforma al Poder Judicial. Va a impactar en Querétaro y seguramente después usted estará eligiendo a sus jueces a nivel local. También ese es un reto importante en materia política y de procuración de justicia y de impartición de justicia para este gobierno. O sea, sus 3 últimos años del gobernador Curi, pues van a ser 3 años que de alguna otra forma pues van a estar marcados con retos importantes. Y este otro reto va a ser la relación con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con una legislatura no tan cómoda, y que bueno, ¿qué verías tú en el horizonte en esos dos ámbitos? Te voy a decir algo bien, voy a ser muy responsable de lo que voy a decir. Yo creo que uno de los principales retos va a ser ver Acción Nacional trabajar fuera de la unidad y ver al movimiento de la 4T trabajar en unidad. Fíjate que ahora me voy a explicar, ¿no? Hay una percepción grande, real y cierta
sea, lo voy a poner así, grande, real y cierta, de que Acción Nacional tiene una posibilidad mayor hoy de perder en el 27. Eso va a generar una descomposición acelerada, güey, del orden que hay en el gobierno del Estado. Fíjate lo que te estoy comentando. Se van a descoser. Pues antes los unía, cuando decían, oye, ¿qué es lo que une? Une el liderazgo, une la autoridad, ¿qué une? Pues los teóricos del poder dicen... Los instrumentos. Del poder. Sí, los instrumentos que te da el poder. Que te da el poder. Pero hoy, ante una posibilidad real de perder esos instrumentos del poder en el corto inmediato, empezamos a ver cosas como la que vimos hace algunos días. El pleito entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. Esa situación que yo creo que los queretanos merecen algo de transparencia en ese tema. Porque lo que parece ser desde afuera son ya funcionarios corriendo. Más allá de pleitos, o sea, parece ser un tema de yo te señalo algo sabiendo que te vas a zafar para darme la oportunidad de zafarme ¿quién? Yo. ¿Sí? Porque no sé, ahí dejo algo que no sé qué es lo que hay. Y esa sensación tenemos, ¿no? Pero ese es solamente es un símbolo del tema de la descomposición. ¿Sí? Por ejemplo, hay una serie, y es bastante natural, no es crítica a los medios de comunicación, regularmente los medios de comunicación están alineados con el poder, no con los partidos, sino con el poder. Tú empiezas a leer las notas de estos últimos días y ya empiezas a encontrar un equilibrio. Entonces empiezas a encontrar figuras que empiezan a hablar mal del sistema, cosa que antes era impensable. Totalmente impensable, encontrar columnistas que empezaban a hablar mal de la figura del gobierno del Estado, en general, gobierno del Estado, todos sus funcionarios, era impensable. Tú ves, después de lo que sucedió en el fiscal, analiza las columnas y ya van casi mitad y mitad. Entonces, creo yo que empieza a haber una descomposición natural del tema del gobierno del Estado, en general del PAN. Hay que ver cómo empiezan a resolver ahorita sus pugnas internas por sus comités municipales y su comité estatal, porque aquello que los cohesionaba, que es el poder, está en ciernes no volverlo a tener, ¿sí? Por lo menos en el corto inmediato. Y la gente le da miedo, y la gente ve por el trabajo, la gente ve y empieza a correr, ¿no? O empieza a decir, yo no hago, y yo mejor me mantengo al margen, esto está complicado, esto o empiezan se va a entregar, los grillos a saltar. Van a llegar los que llegan y nos van a perseguir, entonces ya no me presto a esto. O sea, viene una serie, 3 años muy complicados para mantener la unidad en el gobierno, porque el pegamento, que es la posibilidad de refrendar el triunfo, ya no lo tiene. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa enfrente? ¿Sí? Pues enfrente pasa lo contrario. ¿Cómo construyen la unidad para empezar a generar gobernabilidad? O sea, cómo los 15, 14 diputados integrantes de la legislatura, cómo se convierten en un bloque sólido, cómo empiezan a tomar los acuerdos, cómo empiezan a tener las relaciones con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Que no parezca una acción de sometimiento, sino de negociación política. Porque ahorita lo que hemos visto es que una parte de los integrantes de la legislatura electa se reúnen con algunos funcionarios del gobierno y otros no. ¿Sí? Entonces parece ser que están haciendo gestión o están haciendo acuerdos. ¿Qué están haciendo? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces me parece que todavía falta ese elemento de cohesión que tiene que dar el poder. Ahora el poder trasladado de allá para acá tiene que generar elementos de cohesión. Ojalá los encuentren. Y los encuentren fuera de las figuras. Pues veamos el ejemplo del tema de la Fiscalía. Me parece que el tiro está errado, ¿no? Cuando deben estar preocupados por una cosa, me parece que se van y se distraen con otra. Y en el tema, por ejemplo, el siguiente año tiene elección Morena. Tiene que cambiar, ¿no?, la dirigencia estatal de Morena. El Verde, bueno, tiene sus propios procesos, y el PT ahora, con registro nuevo, tendrá que tener liderazgos locales, ¿sí? O liderazgos nacionales, como lo determine su dirigencia nacional, pero tiene que demostrar que puede crecer y que puede ser una fuerza política que pueda ser representativa en el Estado. Y en el caso de sus diputados, pues tienen que ver cómo es que se va a actuar y cómo se ejerce el poder desde la legislatura, con un objetivo, Arturo, que en serio yo espero que no pierdan de vista. La gente votó por los diputados para tener un cambio, no para los diputados ni para la licencia del poder, sino para la gente. Ese es el mandato que recibieron los diputados. ¿Cuál va a ser la agenda legislativa del movimiento de la 4T
más allá de las personas y más allá de la grilla del círculo rojo, que las personas que nos están escuchando digan, ¿y a mí qué? ¿Sí? Esa pregunta debe ser dolorosísima, ¿no? Llegar a diputado y que no, es que hicimos esto, es que peleamos aquello, y es que frenamos un acto de agandalla y todo. Y la gente diga, ¿y a mí qué? La Procuración de Justicia sigue igual. O no tengo agua, güey. ¿Sí? O no, la movilidad sigue sin funcionar. O sea, ¿cuáles son los instrumentos que van a tener desde la legislatura para un ejercicio de poder real? Eso me parece que es el reto. O sea, ¿por qué? Pues porque en esta ecuación, en el universo, lo que uno lo gana, el otro lo pierde. Y si lo que está perdiendo es cohesión, el PAN, y el PAN gobierno, güey, lo que lo debe de ganar debería de ser la oposición. Pues sería la lógica. Y el poder debería de trasladarse de allá para acá. ¿Qué está sucediendo? Ahorita parece un diálogo de sordos, ¿no? Mientras la 4T sale con su conferencia de prensa, llega el gobernador y dice traje inversiones. Y hay otro evento donde dicen el tema es del agua, güey. Sí, justo te iba a decir. Entonces, aquí se van a sentar en una mesa a ponerse de acuerdo todos, ¿cuál solucionan, güey? El problema de las inversiones, el problema del agua, el problema del fiscal. Porque parecería ser un diálogo de sordos, güey. Pues yo creo que más bien esa es la apuesta de las dos, digamos, las dos partes que se disputan el poder en Querétaro y que de alguna otra forma están queriendo imponer su narrativa. Yo veo desde la parte oficial, desde el gobierno del Estado, una narrativa de empoderar a Querétaro en el siguiente nivel, la inversión, la infraestructura. O sea, están empeñados en atender esa narrativa, ¿no? Y por otra parte veo a gente de Morena, ahí sí veo más gente de Morena, atendiendo temas de golpeteo político con cosas como el agua, por ejemplo, ¿no? Es un tema que yo veo que quieren colocar como per se, así en ese tema, de una manera importante, porque es un tema que sí llega a la gente, o sea, la gente sí atiende el tema del agua. Entonces, yo veo, hay un equipo político que quiere crecer a partir de seguir explotando el tema del agua, y también veo un reto importante para la izquierda. Esperemos que los liderazgos en Querétaro de la izquierda tengan la capacidad de aglutinar y dejar por afuera sus intereses personales, porque lamentablemente la historia en Querétaro y en el país es que la izquierda se conforma por tribus y esas tribus se descosen entre ellas, o sea, no hay cohesión. Pero bueno, si tu análisis es correcto, este desgaste natural de Acción Nacional y digamos, desprendimiento propio de herramientas que te da el poder y el desgaste que ya es en esta última etapa del gobierno estatal, pues seguramente irá adornando a estos equipos, ¿no? Sí, pero ahí te va un dato. O sea, no puedes estar permanentemente en el discurso de la oposición. O sea, no puedes haber tenido 6 años en un cargo federal, no puedes haber estado 6 años en el Senado con el tema del agua, incluido metido en la misma comunidad, güey, sin haber logrado un cambio. Yo creo que la gente también en algún momento te va a cuestionar y va a decir, oye, tu estrategia, la estrategia que decidiste tomar, güey, para solucionar un problema en todos estos años, güey, ¿no nos ha dado una toma más de agua, güey? ¿No crees que deberías de cambiar la estrategia? Traer un personaje nacional, güey, a la comunidad, güey, a decir, no hay agua, güey. Ya sabemos. Al día siguiente, güey, generó que hubiera agua. Al mes siguiente, güey, al año siguiente, a los 3 años siguientes. Entonces, la propia naturaleza de la demanda te dice que lo que has estado haciendo, pues simplemente no da resultado. Y luego lo peor, que tu mismo líder político nacional venga a decir, el agua no lo politicen. Sí, pero es un asunto de intentar algo sin que el resultado se pueda alcanzar. A mí me hubiera gustado, me gustaría mucho en el inmediato siguiente, en un año, 6 meses, decir, esta lucha con esta estrategia dio este resultado. Pero es que a lo mejor el resultado no es llevar el agua, a lo mejor el resultado es ganar la gobernatura. Pues entonces estamos hablando de que se está usando un tema. Pues yo es lo que veo, que se están usando un tema, ¿no? O sea, yo es el análisis que observo. Se está usando un tema que es un tema sensible, es un tema muy fácil de politizar y es un tema que la gente se apropia. Entonces yo creo que más bien están generando esa narrativa para adherirse de votos. Y fíjate, hay una cosa muy curiosa de
Pues de todos los que traen el tema del agua, realmente, ¿no? Pues a veces parece que traen algo que les ciega la vista, güey. Cuando dicen, no, sí está privatizada el agua, no, no está privatizada, no, sí está privatizada, no está privatizada. Yo te apuesto que ninguno de esos actores políticos que están ahorita con el tema del agua estuvo con nosotros en el 2006. Fíjate, en el 2006. Me gustaría saber dónde aquellos que hoy traen la bandera del agua estaban en el 2006, hace casi 20 años, güey, cuando realmente se dio el gran proceso privatizador del agua del que nadie habla, güey. Y no hablan porque ni lo conocen ni estuvieron ahí, ni mucho menos lo defendieron. A lo mejor estaban pegando tabiques en ese momento, güey, ¿sí? Que fue cuando se le dio la concesión del acueducto 2 a los particulares, güey. En serio, da risa cómo es que se atacan en un tema de que hoy está concesionado. Pues claro que está concesionado el agua, señores, pues tenemos hoy, le compramos el agua de la ciudad de Querétaro, güey, a un concesionario que lo trae de 100 kilómetros de distancia, güey. Pero nadie se acuerda de la lucha que dimos un grupo de personas en el año 2006 contra la verdadera privatización del agua que fue el acueducto 12. Nadie lo menciona, güey. Y se espantan por popotitos de agua que hay en fraccionamientos privados, güey. Yo ayer también veía la conferencia de prensa y decía, oye, ¿está privatizado el agua? Sí, y señalan, en serio, popotitos de agua, güey, en fraccionamientos. Pero nadie señala al gran privatizador del agua que nos da 50 millones de metros cúbicos todos los años y que se lo tenemos que comprar, güey, que es el acueducto 2, güey. Nadie la toca ni con el pétalo de la oposición. Cuando en el 2006 hasta nos arriesgamos de que nos estuvieron persiguiendo inclusive para meternos al bote, güey, ¿sí? Con un gobernador altamente represivo en aquel entonces, ¿no? Entonces, me parece que hoy, quienes estuvimos en el movimiento del 2006, vemos este movimiento del tema del agua, pues realmente a veces muy infantiloide, ¿no? Péguenle al concesionario número 1 del agua y entonces les voy a creer que van en serio con el tema del agua. Sí, y yo creo que sí es un tema en el cual deberíamos ir en serio y no nada más como una narrativa político-electoral, sino un tema que sí, tuvimos en este mismo programa la oportunidad de entrevistar a gente que interpuso un amparo ante la Corte y que obtuvo resultados, miembros de la sociedad civil, que dices, pues eso sí les creo. A ellos sí les creo que se estén partiendo el lomo por la ciudadanía, ¿no? O instrumentos legales en la mesa y que obtuvieron resultados, así, obtuvieron resultados como, por ejemplo, delimitar el tema de cuántos litros es el indispensable, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, eso que si son muchos o pocos, a lo mejor son pocos, pero ya son batallas jurídicas y vienen de la sociedad civil. Claro, se apropian y ahí los de Morena o del 4T y eso también lo veo, pero yo creo que esas son acciones ya más concretas que dan señales de, oye, hay un tema ahí que atender, ¿no? O sea, el tema del agua es de preocuparnos, yo estoy de acuerdo, creo que es importante, hay muchos factores y que yo creo que sí hay que poner el ojo en donde debe ser, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de inversiones de los data centers, que veía que vienen varios data centers, y me he preguntado cuánta agua van a consumir esas cosas acá, en Querétaro. ¿Y a cuánta gente van a darle empleo de calidad en Querétaro? Entonces, ¿vale la pena que traigamos esas inversiones, por ejemplo? O sea, si vale la pena tener esos big datas aquí y cuánto el agua que nos va a costar, la parte del suministro eléctrico, o sea, la parte del terreno, todas esas cosas, que digo, eso tiene un impacto severo, ¿no? Ese va a ser el dato. Me parece que ahorita, hablando igual de retos, hay, por ejemplo, quienes tuvimos la oportunidad de hacer la maestría y el doctorado en administración, tuvimos excelentes maestros aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, y hay ocasiones en que dicen que los directivos de una empresa no se cambian porque hayan sido malos, sino porque viene una circunstancia diferente en el futuro y necesitas perfiles diferentes. Me parece que ahora que el gobernador va a estar rindiendo su informe y va a estar haciendo su análisis de 3 años, viene una circunstancia diferente y va a necesitar cuadros diferentes. Los cuadros que lo rodean y que lo tienen, por lo menos en el ámbito político, están diseñados o están acostumbrados a gobernar en un ambiente en donde no hay oposición. Y tú ves los señalamientos duros, las imprudencias en las redes sociales, hacen un señalamiento ruido en redes sociales y te encuentras al fulano de tal y lo saludas hasta de mano. Me parece que tiene que haber un cambio interesante de jugadores en el gobierno del Estado
para poder ser interlocutores válidos con el tema de la 4T. Y en el caso de la 4T, también tienen que hacer cambio de jugadores. Ahora, lo que urge son jugadores técnicos. Sí, porque en realidad va a ser el argumento. El argumento técnico es el que me parece que es el que debe ser fortalecido. Fíjate qué curioso, ¿no? En el lado del gobierno del Estado tiene que fortalecerse el ámbito político y en la 4T tiene que ser fortalecido el ámbito técnico. Cada quien tiene que fortalecer aquello que hoy es una debilidad, ¿no? Pues sí, Carlos, pues la verdad es que el tiempo se nos fue, no abordamos el tema federal, el siguiente programa le entramos a ese tema, pero yo creo que este espacio ha sido propicio para una serie de reflexiones sobre lo que está pasando en Querétaro y esperemos que nuestra audiencia la abone a formarse un criterio y agradecerte, Carlos, como todos los jueves, nos vemos por aquí el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal, 24.1 de Televisión Abierta. Muchísimas gracias y muy buenas noches.